Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero dar con vosotros un repaso, yo creo que muy rápido, acerca de una noticia pues que ha saltado este fin de semana, aunque evidentemente y en realidad no era una sorpresa para nadie, ¿no? Hablamos de la adquisición por partes de SFR por parte de un consorcio formado pues, por sus tres competidores en el mercado francés. Este pasado sábado, el 6, y el domingo también, al día siguiente, porque la operación se cerró pues, prácticamente de madrugada, y los comunicados y los posicionamientos de los consejeros delegados, los directores generales de los compradores, pues se fueron publicando a primera hora de la mañana del domingo. Se ha cerrado una operación que, como os decía, lleva gestándose meses, ¿no? Que es esencialmente la venta y la compra de SFR para nosotros, el segundo operador móvil de Francia, con un 24% de cuota antes de esta operación, el número de clientes, digamos que a un consorcio formado por el resto de los operadores. Es un consorcio liderado por Bouygues, que era el tercero a una cierta distancia, en el que también participa Free, prácticamente empatado, hablando en cuota de mercado, con este tercero, y el líder, el incumbente histórico tradicional del país, Orange, ¿no? Que sabéis que es la práctica France Telecom. En fijo, que también forma parte de la operación, digamos que el reparto es radicalmente distinto, pero SFR ocupaba una tercera posición, prácticamente empatado con Free. Para que os hagáis una idea, supone de alguna forma reestructurar completamente el mercado francés, y es una operación que se había lanzado antes de la Navidad y que se había rechazado y que se había vuelto a lanzar con una oferta ligeramente mayor. Bien, ha sido una negociación, como atestigua el hecho, ¿no?, de que se hayan tenido que ampliar varias veces los plazos y que se cerrara finalmente en fin de semana, justo antes del verano o justo al principio del verano. Atestigua, como decía, un proceso, una negociación muy complicada, ¿no? Feroz es la palabra que algunos han usado. Se ha cerrado finalmente una operación de 20 gigaeuros, en realidad 20.350 millones, que es una cantidad esencialmente descomunal, ¿no?, acerca del volumen del que estamos hablando, y que finalmente ha incluido una especie de earn-out, una compensación adicional para el vendedor en caso de que se cumplan determinados objetivos en un periodo del que evidentemente sabe muy poco, de 650 millones de euros. Este parece haber sido, o eso describe los síntomas, aunque evidentemente no tengo ningún insight sobre esta negociación, digamos que el punto sobre el que se ha estado discutiendo hasta cerrar en, durante todo este tormentoso proceso de negociación, como os decía. Como os he explicado, es una operación comandada por Bouygues, que pagará un 42% de esa astronómica cantidad. A continuación sigue Free con un 31%, y Orange, que es de largo el mayor operador, toma un 27%. Todos estos porcentajes, y ahora veremos también el reparto asociado o lo que se ha publicado al respecto, están ajustados muy finamente para no alterar, digamos, que la posición y el reparto del mercado más allá de la propia cancelación y disolución de SFR, ¿no? Eh, Luego volveremos sobre esta idea porque es esencialmente importante, ¿no? La operación, como es lógico, y esto está relacionado con esta orfebrería de la que estamos hablando, está supeditada a la aprobación por parte de las autoridades, tanto gubernamentales y locales como de competencia, que muy probablemente, sabéis que esto siempre es necesario aclararlo, pues sea la Dirección General de la Competencia, la DG7, dentro de la Unión Europea, dentro del perímetro de la vicepresidenta
Teresa Rivera, que tiene, entre otras, también las competencias de competencia, precisamente. Y esperan las partes cerrar la operación definitivamente. Ahora han firmado un MOU, sabéis, un acuerdo preliminar durante el segundo semestre de este año y que la operación sea formalmente aprobada un año después, durante el segundo semestre del 27. Ya veremos, ¿no? Pero quedaos con la idea, esta operación ha ocurrido, es una operación importante y estamos hablando de reestructurar completamente el mercado francés. Que esto haya pasado también nos debe hacer pensar en la opcionalidad, es decir, la capacidad tanto de entrar en el mercado, que bueno, aquí parece haberse cumplido, como de salir de él. Y pensar que para encontrar una solución, para permitir a Altis, que es la casa matriz de SFR, que tiene un problema gravísimo de deuda, salir del mercado, pues hemos tenido que montar una operación muy sofisticada, ahora daremos más detalle, y en la que no entra un nuevo jugador al mercado, ¿no? Que hubiera sido, digamos, que el deseo de cualquier vendedor. Así que quedaos también con esa idea. Como os decía, la operación es un puzzle, en realidad es prácticamente orfebrería o un trabajo de relojería, porque es todo extraordinariamente sofisticado y extraordinariamente intrincado, ¿no? En las relaciones y en los aspectos que se han tenido en cuenta. Estamos hablando, como os decía, de algo más de 20 gigaeuros, que es una cantidad enorme, pero ni la cantidad total, excepto este earnout que os comentaba, este posible earnout, ni el reparto han variado desde que se presentó, digamos que la oferta hace algunas semanas. Esta segunda versión de la oferta, la anterior, la que se rechazó en enero, era sensiblemente menor. Es decir, se ha estado discutiendo de otras cosas, pero el objetivo clave estaba claro desde el principio. No se han hecho públicos muchos detalles del reparto de los activos, aunque alguna cosa hay, pero esencialmente los activos de red han ido básicamente a Bouygues, que se ha quedado por la red móvil menos densa, algunos activos fijos B2B, y que sean probablemente líneas dedicadas, y algunos tramos, algunas partes de la red de acceso en zonas muy densas. Hay otras partes que no, como decía, es bastante complicado. Y el espectro se repartirá entre todos sin muchos más detalles, ¿no? Luego, si miras las distintas notas de prensa que han elaborado cada uno de los compradores, si encuentras algunos detalles, pues que acerca de Orange se ha quedado con 40 megahercios, Free con 50, pero como solo puede suceder en Europa, ¿no? Digamos que son trocitos de bandas en muy diferentes frecuencias, ¿no? Pues como podría ocurrir en una operación de este calado en España, ¿no? Así que sumar, digamos que los megahercios pues es solo una simplificación, ¿no? Pero bueno, quedaos con esa idea. Es un aumento sustancial en un reparto directo del espectro. Sin embargo, el activo clave, digamos que donde más han tenido que trabajar los relojeros, ha sido en el reparto de los clientes, ¿vale? Y aquí se ha usado un enfoque que ha sido esencialmente por marca, es decir, como en España, en Francia y en particular SFR, tenía una, digamos que activa política multimarca con clientes muy segmentados, y lo que se ha hecho es ir colocando la mayor parte de esas marcas en lotes completos, pues en cada uno de los vendedores, ¿no? Bouygues se ha quedado con el negocio B2B, una cantidad importante de clientes, más 5,6 millones de clientes de B2C, la marca General Bouygues, más un pequeño operador móvil virtual que se llama Prixtel, que aportó 0,5 millones de clientes. Para Free ha ido directamente la marca Red, digamos que la marca de precio de SFR, directamente, que son como 6 millones de clientes. Algunos clientes B2C también de la marca General, de la marca Bouygues,
Insisto, esto es orfebrería, estamos tratando de ajustar algunos parámetros, 1,6 millones de clientes y 0,4 millones de clientes SOHO, empresariales pero pequeños en una categoría que incluso tiene una definición específica, ¿no? en el mercado francés y en la regulación francesa. Y Orange, que es el que menos se lleva, digamos que actúa como complemento en esta operación, toma algunos clientes B2C también con marca SFR, es decir, la mayoría, y un grupo de OMVs y de negocio prepago, eran marcas como Regio, Sigma o Coriolis, hasta sumar 4,9 millones de clientes. Como veis, digamos que el importe pagado, pues sigue razonablemente, ¿no? Pues el número de clientes que al final se adquieren. Y recordad que hay activos de red, pero que esos han ido mayoritariamente pues, a parar a Bouygues por una serie de motivos sobre los que tal vez luego podamos hablar. Hay una serie de activos que también son red y otras cosas, parte de la red fija en algunos lugares, la red móvil densa, el propio IT, el desarrollo IT, que ya no eran propiedad de SFR, de Altice, sino que, bueno, habían sido de alguna forma vendidos ya en parte. Para esos activos, que son esenciales porque no funcionaría el negocio sin ellos, pero que están fuera del perímetro, parece que hay un acuerdo de uso por parte de todos los tomadores que se extiende durante un periodo más o menos largo. Pues evidentemente también otra incógnita que iremos resolviendo y que nos enseña también de nuevo lo complejo que ha sido montar este takeover, ¿no? ¿Por qué se hace esto, no? La pregunta es ¿por qué se hace esto? Bueno, la respuesta que dan es que es una oferta, digamos que un movimiento transformacional. Bien, esa clase de cosas. Sin embargo, todos los compradores declaran importantes sinergias que van desde los 1.000 millones, que es muchísimo dinero, hasta los 500. Como veis, son cifras muy aproximadas. De hecho, sorprende, ¿no? la rudeza, ¿no? de estos cálculos, o por lo menos de lo que se publica de estos cálculos, ¿no? Eh, además, sin especificar si se trata exclusivamente de OPEX o CAPEX o qué tipo de dominación. No sé exactamente qué sinergias son, pero se apunta claramente, fundamentalmente, a red y a IT. Se está hablando precisamente de obtener eficiencias por migrar clientes a una infraestructura común, fundamentalmente red, pero también IT. Todo eso sugiere, y muchos de vosotros que me oís lo sabéis de primera mano, pues largos años de duro trabajo, ¿no? Pues tratando de migrar, ajustar, cancelar, ampliar, reducir, pues una serie de plataformas, ¿no? Que al final deberían producir ese tipo de ahorros, ¿no? Quedamos con la idea de que las sinergias son importantes y que por sí solas deberían justificar, de hecho justifican, ¿no? la ejecución de la operación. Este tipo de sinergias al final se basan en maximizar en una malla de acuerdos asociados a la compartición, ¿no? de elementos de red y de elementos de IT, compartición o no, que de alguna forma condicionan toda la estrategia y que hay que conocer en profundidad pues, para poder valorar este tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, Bouygues y SFR comparten la red radio en zonas no densas, ¿no? Que es precisamente uno de los activos sobre los que toma control Bouygues, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son todos los detalles que dan sentido a la operación y que permitirán la dolorosa captura de sinergias en el futuro, ¿no? Pero quedaos con esa idea, hay sinergias que se deben alcanzar y son sinergias operativas asociadas a una concentración en un mercado. La operación es importante, ya lo he dicho 1000 veces, de hecho yo diría que es muy importante
Y como decía, pues aunque se cerró el sábado por la noche, durante el domingo por la mañana, pues todos los directores generales de los compradores estuvieron haciendo declaraciones, ¿no? Pues saludando la operación y contándole a sus accionistas, al público en general, a sus empleados, ¿no? Pues su visión acerca de lo beneficiosa que era, ¿no? No perdamos de vista que SFR, insisto, parte del grupo Altice, el principal activo del grupo Altice, estaba en una posición de deuda prácticamente insostenible y que se había renegociado pues hace algunos meses, ¿no? Eh, Francia es un territorio en este sentido bastante peculiar y esto solo puede considerarse como una operación de Estado, en tanto en cuanto, ¿no? Pues digamos que jugadores nacionales de alguna forma se coordinan y se sindican pues, para hacerse cargo de un activo que, insisto, tiene la consideración de crítico y de clave pues, para el Estado, ¿no? Tanto es así que ese mismo domingo por la mañana el hombre fuerte actual del gobierno francés, el ministro de Economía Roland Lescure, pues ha hecho unas declaraciones en las que saluda, yo diría que muy efusivamente, ¿no? Pues el resultado de la operación. Evidentemente, el ministro también recuerda que no hay garantías de que ocurra, de que es provisional y que debe ser escrutada por las distintas autoridades sin precisar cuáles y cuáles son, de alguna forma, ¿no? Las consecuencias que van a monitorizar y a mirar con atención, ¿no? Pues que incluyen el impacto en el mercado, la diversidad de la oferta y, por supuesto, que se mantenga la debida competencia, ¿no? O eso, insisto, dice Roland Lescure el domingo por la mañana valorando una operación. La operación está pendiente de aprobación, como hemos dicho, y esto es clave que lo entendamos porque todo está diseñado pues, para pasar por este trámite. Es, como os he dicho, es una obra de relojería, es prácticamente orfebrería, ¿no? Y hay un ejemplo, digamos que de soluciones ingeniosas, ¿no? Que llevan los clientes de prepago de SFR, agrupados, como sabéis, en estas marcas de OMV, ¿no? Pues acaban cayendo en Orange, que es precisamente el operador que tiene una menor presencia en ese mercado. Bueno, como veis, pues todo está diseñado al milímetro, ¿no? Los compradores esperan tener, digamos que la operación autorizada pues a finales, en el segundo semestre del 27, que como veis pues es un periodo muy amplio. Digamos que nuestra experiencia con el caso de España, la aprobación de la creación de MasOrange o casi el proceso del Reino Unido, que fue más rápido, pero también llevó muchos meses para ser aprobado por una burocracia local mucho menor. Bueno, pues un año o un año y medio pues parece poco tiempo, pero ya veremos. Todos los anuncios, aparte de decir las enormes bondades de la operación, claro, es lo que toca en este momento, parecen muy preocupados por el impacto social que podría tener, digamos, la operación y en manera muy particular, ¿no? Por el impacto sobre el empleo. SFR tiene, si no me equivoco, aproximadamente 8.000 empleados en este momento que tienen los puestos de trabajo o unos similares o unos similares garantizados hasta el 2029, ¿no? Y SFR tiene también un ecosistema bastante complejo con una industria auxiliar de desarrollos IT, pero también de instalaciones. Bueno, digamos que es una operación muy complicada y esto está desde el principio en el foco de la operación, hasta el punto que la reseña que hace Le Monde sobre este movimiento se centra de manera prácticamente exclusiva, ¿no? En analizar, digamos que la posición de los sindicatos al respecto. No así la nota original de Fran Press, ¿no? Que, bueno, digamos que
se hace eco, ¿no?, del material facilitado, ¿no? Por tanto, por las partes implicadas, ¿no? Tanto el vendedor como los compradores, ¿no? Pero este proceso coloca, digamos que por esta cuestión de la opcionalidad que os mencionaba antes, y es algo también que estuvo muy cerca de ocurrir, ¿no?, en el caso de la fusión en UK entre Vodafone y Three, que ahora ya es Vodafone directamente, porque en realidad no era una fusión. eh, Coloca al regulador, sea este cual sea, ante una situación bastante inédita, ¿no? Y es qué remedies debo aprobar, con qué remedies debo conformarme como regulador que está tratando de remediar los impactos sobre la competencia y otros aspectos, ¿no?, que tendría esta operación, esta compra, si no hay nadie dispuesto a tomar esos remedies, si todos los posibles tomadores ya están en la mesa y han llegado a un acuerdo, ¿no?, que es la situación en la que nos encontramos, que es, si queréis, bastante inédita. ¿Debo subir a la mesa a un nuevo jugador, eh, sea local o extranjero, y reforzarlo, que fue de alguna forma la situación, exagerando, que vimos durante la creación de MasOrange? ¿Existe ese jugador? Bueno, de alguna forma este es el nuevo perímetro ignótono delante del que nos encontramos, que en la Unión se suele resolver con lo que se llaman paradas de reloj, y eso genera y alarga pues enormemente los tiempos, ¿no? Bueno, veremos, ojalá el proceso sea raudo y expedito, porque nos interesa a todos. Tendremos que ver la postura del gobierno francés, que, como hemos comentado, pues está muy a favor, aunque evidentemente digamos que algún plan tendrá, sin duda, pero esto es una operación de país. Veremos a ver cómo evoluciona y el caso que se da, pero parece razonable asumir que el peso de la decisión caerá, como os decía antes, en Bruselas, en la Dirección General de la Competencia, cuyo no hace mucho tiempo nombrado economista jefe es Manuel Tarantino, economista de origen italiano, y cuya comisaria y a la vez vicepresidenta de la comisión es Teresa Rivera, ¿no?, que de esta manera se encuentra probablemente ante uno de los encargos que definirán pues su periplo como vicepresidente de la Unión Europea, que suele ser de alguna forma pues la última fase, ¿no?, de una carrera política. Y en todo esto, ¿qué falta, no? Ya hemos dicho, ¿no? Hay una clara preocupación social, hay un nuevo perímetro para definir remedies que nadie podría querer tomar. Pero ¿qué es lo que falta en todos estos anuncios, no? ¿Qué echamos de menos? De hecho, es un silencio conspicuo, es decir, es muy evidente que faltan cosas, ¿no? ¿Qué tendrá que ser revisada? Bueno, pues efectivamente tenemos los factores típicos, digamos que lo que sería el derecho de la competencia en este tipo de, de- de pruebas, ¿no?, que son ya de por sí, pues son una ordalía, ¿no? Y bueno, cualquiera que haya estado implicado en un proceso de estos o similares, cualquier CEO de alguna compañía española, pues os lo podría decir. Es un proceso muy duro. Y bueno, ahí claramente nos da alguna pista, ¿no? Pues la decisión de la CMA, que es, digamos, que el regulador de competencia del Reino Unido, que no tiene nada que ver con el regulador de competencia de la Unión Europea ahora, pero que, bueno, digamos que sigue un proceso que a mí me parece yo creo que merece la pena calificar de modélico durante toda, digamos, que la autorización de la fusión, como decía, que finalmente era otra cosa, de Vodafone Three. Asociado a esto, a este tipo de remedies que se impongan, y muy relacionado con ello, suele aparecer un plan industrial o un plan de inversión que garantice algunos objetivos, ¿no? Habitualmente estamos hablando por una parte de desarrollo en hogares pasados y cobertura,
y también compromisos, ¿no? Congelación de precios, al menos en algunos sectores, ¿no? De hecho, el plan industrial que presentó Vodafone en UK pues era notable, ¿no? Y recientemente se está publicando con grandes alharacas, ¿no? Pues el progreso que han hecho la nueva red conjunta, la nueva red de Vodafone, en lo que se refiere a cumplir esos objetivos. En el caso de España había también explícitamente unos compromisos, me refiero a la creación de Masoran, unos compromisos de inversión que sin duda se están cumpliendo, pero probablemente no como muchos habíamos entendido que se tenían que cumplir, ¿no? Pero esa es otra historia que ya contaremos otro día, ¿no? Pero en este momento, justo en este momento, aquí a la altura de la historia en la que estamos, es necesario tener en cuenta aspectos que hasta ahora quedaban de alguna forma ocultos, ¿no? Sobre este plan industrial, sobre una mejora genérica de la calidad de servicio. Bueno, pues ahora yo creo que es evidente que no es suficiente, ¿no? Y es necesario de alguna forma explicitar y poner sobre la mesa ciertas características que se tienen que tener en cuenta, ¿no? La propia calidad del servicio, como decía, signifique esto lo que signifique, y esa es otra conversación, la escalabilidad de las redes hacia el futuro, y esto también es esencial, aunque también especialmente vago, y yo creo que sobre todo, y más en un fin de semana como el que acabamos de tener en España, ¿no? Y delante de un verano hacia el que nos dirigimos, ¿no? Los niveles de resiliencia, entendida en el sentido más amplio posible, que va a generar de manera sistémica, ¿no? Digamos que la nueva red, el nuevo conjunto de redes que van a soportar un servicio crítico como infraestructura crítica que son en el país. No estamos en este caso hablando de Francia, pero es un ejercicio que debe hacerse para cualquier movimiento de estos en cualquier mercado del mundo, ¿no? La CMA fue muy buena, yo creo que extraordinariamente didáctica, digamos que apuntando a los dos primeros puntos que os señalaba. Yo creo que es necesario que tanto las partes como las distintas autoridades, y eso incluye también y específicamente a los reguladores de competencia, en otro reto, si queréis, inédito para ellos, expliciten también aspectos como la escalabilidad, pero fundamentalmente la resiliencia, ¿no? de nuestras redes móviles y fijas, ¿no? Porque este perímetro también incluye redes fijas bueno, con una concentración. Bueno, digamos que hay que tener en cuenta aspectos como la diversidad, la redundancia. Seguro que nos da tiempo para grabar otro episodio exclusivamente sobre eso, y algunos pues hemos hecho ya, ¿no? ¿Por qué es importante, no? Porque estamos hablando, ¿no? De esto aquí, ¿no? En este humilde podcast, ¿no? En esta humilde conversación que quiero tener con vosotros, ¿no? Pues en la práctica la operación es un plano, no es un blueprint, es un manual de instrucciones para todos los mercados de la Unión Europea que tengan 4 jugadores móviles y se estén planteando pasar a 3, que son todos los mercados que tienen 4 operadores móviles, ¿no? Francia es un mercado muy peculiar, todos no son al final, pero en Francia, pues, por ejemplo, todas las empresas que hay, todas son francesas, no hay un jugador internacional, lo cual es, si queréis, bastante sorprendente, ¿no? Y la propia situación de Altice, pues era también muy propia, ¿no? Y muy particular, ¿no? En el caso de España en concreto, que es uno de esos mercados con 4 que quiere pasar a 3, tras un primer movimiento de consolidación, como os he dicho, pues la creación de MasOrange, digamos que los niveles de competencia no han disminuido, más bien lo contrario, si miramos algunos indicadores, y los precios continúan bajando. De nuevo, en España, pues todo muy particular, pues la propia existencia y posición de Segona, el propietario de Vodafone España, pues es muy peculiar, ¿no? Pero, desde luego, su propia filosofía, We Fix and Sell,
es decir, orientado a la venta, ¿no? Pues nos hace pensar que, digamos, que las probabilidades de que esta consolidación hice pasar de 4 a 3, pues ocurra más pronto que tarde, ¿no? Además, la industria española ya ha dado signos y ha encontrado maneras, ¿no?, de enfrentar operaciones muy complejas, ¿no? La propia creación de MasOrange pues fue una operación muy compleja, digamos que con la definición de remedies y la selección de remedy takers, pues un proceso maduro y sofisticado que llevó mucho tiempo también, por otra parte. O algo más recientemente, ¿no? Pues hemos visto la creación de lo que nosotros, tal vez de manera exagerada, ¿no?, llamábamos el triángulo de hierro de la fibra, ¿no?, que ha supuesto la creación de dos compañías NetCo por parte de Orange, Vodafone España y Telefónica, y de alguna forma el refuerzo de un IRU de las otras partes, ¿no?, con la propia Telefónica. Es decir, insisto, es una operación muy sofisticada, con muchas partes, con entrada de capital, con, digamos, que una visión financiera que ha permitido también pues un montón de movimientos, como el propio regreso de Orange al control total del capital de MasOrange. Bueno, digamos que es una partida de ajedrez también, como la obra de orfebrería de la que hablábamos antes, ¿no?, también de una complejidad muy alta, que se ha podido gestionar, que se ha gestionado en España y que nos tiene en la situación actual en la que estamos. Así que quedaos con esta idea. Esta operación claramente marca una manera de hacer las cosas y un enfoque de cómo se podrían dar, más pronto que tarde, pues esta concentración en otros mercados, pero fundamentalmente en España. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Si me pidieseis que resumiera pues todo esto que os he contado en 5 ideas, pues serían estas, ¿no? Es muy difícil exagerar la importancia de la operación de SEFER. Es decir, es una operación muy importante, nos pongamos como nos pongamos. Francia es un mercado clave en EU4, es muy parecido a España. Bueno, podríamos extendernos enormemente, pero todo lo que haremos será señalar una y otra vez que es una operación muy importante, ¿no? Es la prueba definitiva de la inclinación de la Comisión y de las autoridades en general a admitir estos niveles de concentración. Hace algunas semanas o meses, en un tecnodesayuno con Emilio Gallo, le contestaba que, digamos, que la proclividad de la Comisión a aprobar este tipo de operaciones solo se podría saber cuando ocurriese la primera, ¿no? Y estamos justo delante de eso, ¿no? Pues esta operación está siendo mirada por millones de ojos, ¿no?, para ver, a partir de ahí, decidir siguientes pasos, ¿no? Como os digo, esto va a dar lugar, pues, a operaciones similares prácticamente con certeza en todos los mercados, y uno de ellos es España. Digamos que las sinergias que se han planificado son sinergias duras, son sinergias esencialmente asociadas a, digamos, que la optimización en un mismo mercado, en un mismo territorio, son sinergias de red que son también difíciles de capturar y que supondrán un trabajo pesado, y todo esto está alineado, pues, con la naturaleza de la consolidación que se está planteando, ¿no? Pero, y esto es clave, para mí esta es la idea esencial, tanto los gobiernos como los reguladores de competencia tienen que ser capaces de valorar esta operación en su complejidad total, ¿no?, con su perímetro total, y tienen que conseguir que, de alguna forma, los compromisos que la industria está dispuesta a hacer y que de hecho se explicitan, ¿no?, en las notas en las que se valora la operación y se comunica los compromisos asociados con el mantenimiento de la inversión, la mejora de la calidad, la mejora de la capacidad de la evolución futura y, de manera muy particular, digamos que la mejora de la resiliencia de las redes, de esta infraestructura digital crítica, de estas, porque estamos hablando de las redes móviles y fijas, pues todo eso se tiene en cuenta, se explicita y aparece como un efecto claro, ¿no?, de este tipo
operación. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.